agradezco esta noche la comunicación a Marcos Vizcarra. Él es periodista sinaloense, editor en la revista Espejo y colaborador del diario El País. Estimado Marcos, gracias por tu tiempo. Buena noche. ¿Qué tal, Juan Pablo? Qué gustazo poder verte, poder compartir contigo en la mesa. Ha tomado mucha fuerza este caso de la Nicolet. Si vemos las redes sociales, esta noche sigue siendo tendencia 24 horas de algo que ocurre todos los días en Sinaloa, es decir, todos los días hay levantones, todos los días hay desapariciones, pero este caso particularmente ha tomado mucha fuerza, Marcos. Sí, fíjate que lo acabas de decir muy bien, todos los días hay levantones, todos los días hay privaciones ilegales de libertad, desapariciones. Digo, hay múltiples formas de cómo la autoridad misma ha llamado, ¿no?, a esos casos, pero es importante el justo de hacer un muy pequeño alto. Eh, Hoy se trata de Nicole, que es esta chica de 20 años, que es creadora de contenido y que por esa tecnología con la que cuenta su camioneta, una Cybertruck, pudo ser grabado cómo ocurrió este asunto, ¿no? Y mencionaba el gobernador, ¿no? Que sí, que se le hacía muy extraño y más. Realmente tenemos que ponernos a pensar y hacer hincapié en lo que acabas de decir. Todos los días está pasando eso. Estamos hablando de alrededor de 8 desapariciones diarias desde septiembre de 2024 a la fecha. El año pasado, solamente el año pasado, de acuerdo con datos de la Fiscalía, han sido 2.260 personas desaparecidas únicamente en 2025. Y de ellas, 398 víctimas fueron mujeres. Esto debería ponernos a pensar y debería ponernos a reflexionar un poco que realmente el tema de las desapariciones de mujeres no es un asunto menor, ni un asunto pasajero, ni un asunto que tiene que ver con cualquier otras cosas. Estamos hablando de una situación donde una chica, que en este caso es creadora de contenido y ciertamente por ello se ha hecho viral y popular toda esta conversación, por eso y otras cosas más que también han surgido a través de redes sociales, que ciertamente han surgido en redes sociales, pero que hoy toma mucha relevancia porque, o que nos ayuda mucho a tomar relevancia estos datos que te comento, casi 400 mujeres que fueron desaparecidas durante el año pasado. Y hablar de mujeres desaparecidas y hablar de 103 mujeres asesinadas, por ejemplo, también durante el 2025. Son datos, son cifras que así en frío duelen, pero cuando se dimensionan, cuando al momento de ver videos como el de Nicole, podríamos hablar de Nicole, podríamos hablar de muchísimas mujeres que hoy por hoy permanecen desaparecidas. En Sinaloa nada más, y muchas de esas mujeres han sido desaparecidas y asesinadas precisamente también por esta pugna que hay dentro del cártel de Sinaloa entre los chapitos y los mallitos, por el control de territorio, por el control también de estas, o mejor dicho, estos formatos para provocar violencia y provocar dolor al interior de estas organizaciones criminales. Esto, Juan Pablo, y tú que eres de acá de Sinaloa, no me dejarás mentir, de alguna manera lo vimos en 2010, 2011, 2012, cuando se tuvo cifras exacerbadas de mujeres asesinadas. Hablamos de 110 casos de mujeres asesinadas en 2010 y otras 110 en 2011. Y justo era el asesinato de mujeres y mucho estaba relacionado con estas pugnas que tenían en Sí. aquel entonces el cártel de los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa, ¿no? Hoy por hoy Justo, estamos en una dinámica muy similar. suele ser un argumento. Desapariciones, dice la autoridad, vínculos con el crimen organizado, pero no todas las desapariciones tienen que ver con el crimen organizado. Ahora, cuando hablamos de 400 mujeres desaparecidas en un año y lo relacionas con la pugna, Marcos, ¿por dónde irá el asunto? Es decir, si no están involucradas directamente con el crimen organizado, ¿qué papel trágico terminan jugando ellas que desaparecen o las matan? Claro. Fíjate que me sumo a lo que colectivas feministas han planteado, activistas, académicas, entre ellas, por ejemplo, Carla Galindo, que es una compa de Sinaloa. Ella está especializada, es académica especializada en los temas de género, y donde hay que entender también que las desapariciones tienen edades, ¿no? Si empezamos a hablar de números, tenemos que empezar también a ver estas relaciones de edades o estos grupos de edad. Y cuando volteamos a ver, por ejemplo, en el caso de los hombres, la mayoría de las desapariciones, estamos hablando de aproximadamente el 50-60% de las desapariciones de hombres, son muchachos jóvenes entre los 17 y los 30 años de edad, 28 años de edad.
Es decir, han sido desaparecidos en sociedades productivas. Sí, Hombres fuertes, hombres jóvenes, hombres como los que incluso vemos en el video, por ejemplo, ¿no? O en los videos múltiples que han salido sobre privaciones ilegales de libertad y más. Pero cuando vemos los datos de mujeres, Juan Pablo, es triste, es trágico ver que las mujeres están siendo desaparecidas no desde los 17, sino desde los 13, 14 años hasta los 25. Nicole tiene 20 años. Y son mujeres desaparecidas en sociedades reproductivas. Es decir, mucho de esto sí tiene que ver, es decir, las desapariciones de mujeres, en el caso de Sinaloa, mucho tiene que ver también con un asunto de violencia de género. No hay que hacerlo menor ni mucho menos. Esto no se trata de una moda ni mucho más. sí. Solamente estamos hablando también de una perspectiva en la que tenemos que entender que las mujeres que están siendo desaparecidas en Sinaloa también tienen que ver con estas violencias de género, Sí. incluyendo el tratar de golpear o de mermar a una organización criminal y hacerle ver a la organización criminal o al líder de la organización criminal que es débil porque no puede cuidar a las mujeres, ¿no? Eso también es violencia de género. Y eso es lo que tenemos que empezar, insisto, a considerar y entender. Sí, El caso de Nicole nos abre hoy este panorama, nos ayuda a discutir esto y sobre todo nos ayuda a entender que ninguna persona debe ser desaparecida y que hoy claro. por hoy se le busca a ella con vida, tal como se la llevaron. Ahora, eh, así como hay una cifra trágica de mujeres desaparecidas, también hay otra cifra que es trágica, porque cualquier desaparición es trágica, tenga el fondo que tenga, de Claro. creadores de contenido, Marcos. Sí, sí, lo Van hay. varios, además de desaparecidos, asesinados. Así es. Y fíjate que eso, el tema de los creadores de contenido ha sido todo un tema durante esta situación de crisis, de violencia que vivimos, esta Narcopandemia le guerra, dicen. ¿no? Narcopandemia, ha sido todo un tema, ¿no? Por un lado, vemos que han asesinado a influencers, muchos de ellos de influencers de nicho, si no es que prácticamente todos influencers de nicho, a creadoras y creadores de contenido, sobre todo han sido hombres. Y algunos incluso recordaremos, por ejemplo, hay amenazas todavía pendientes entre ellos el grupo que le llaman los Toys, por Sí, ejemplo, ¿no? que ni se acercan a Han sido Culiacán ahorita. Así es, justo, ¿no? E incluso habrá que recordar que sus negocios, como en este caso los sushis que tienen, esta empresa de sushis que tienen, ha sido atacado, en su momento fue incendiado un vehículo a las afueras para dañar la fachada de unos sushis en ese sector llamado Isla Musala, que se encuentra en Tres Ríos, que es una de Ahí las donde zonas, levantaron a Nicole, por ahí. justo, justo, ¿no? Esta de las zonas más privilegiadas económicamente hablando, en todo Sinaloa y particularmente en Culiacán. E incluso habrá que entender que apenas a unos metros de ahí se encuentra la casa del gobernador Rubén Sí, Rochamoya, es ¿no? cierto, tienes Eh, razón. y habrá que, y te digo, este asunto es que además varios de estos influencers han sido señalados en grupos de WhatsApp, de Facebook, En de Telegram, volantes. en redes sociales, en volantes, han sido señalados y han sido influencers o creadores de contenido, pues, tanto de Culiacán como de Mazatlán, ¿no? Y esto creo que vale la pena sí analizarlo, sí verlo, porque ciertamente varios de esos influencers, no todos, pero al momento de revisar como esos análisis sin criminalizar ni mucho menos, ciertamente uno se puede encontrar ciertos contenidos relacionados con el crimen organizado, ¿no? Enalteciendo, en algún momento haciendo referencias clave a uno u otro Sí. grupo, y De hecho, lo que ha sucedido esta es que chava ciertamente ha pasado. desaparecida, Nicole, tiene algunos narcocorridos, que ojo, tener un Claro, corrido no te hace narcotraficante, no, pero lo para nada. tiene. Sí, y lo acabas de decir muy bien, no te hace narcotraficante, no te hace nada, absolutamente Sí, nada. Lo tiene, ciertamente, y así como ella, pues hay otras personas que también creaban corridos o que les habían hecho corridos y que ciertamente han pasado por situaciones. Fíjate, Juan Pablo, que hay que entender esta confrontación, ¿no? También desde un sentido de que mucho de lo que hemos visto y lo que hemos vivido ha sido también a un nivel de propaganda. Y es decir, como creadores de contenido como ellos y como estos grupos, ¿no? de digitales a través, insisto, de los grupos de WhatsApp, de sí, Telegram y otros más, de Instagram, de Facebook, cómo han sido utilizados para propagar toda esta información que en algún momento es
se ha dado por verídica, ¿no? Tanto para beneficiar a un grupo, para beneficiar a otro, para promover un grupo, para promover el otro. Finalmente ha servido como temas de propaganda y ha sido, creo yo, un fenómeno muy interesante durante todo ese tiempo, tristemente interesante, importante y que hoy por hoy, insisto, qué bueno que estamos hablándolo y que lo estamos hablando de esta manera, porque ciertamente hay, insisto, demasiados grupos donde se promueve un montón de desinformación, incluso de misma Nicole, durante esas últimas 24, Sí, casi sí, sí. 30 horas de la desaparición, pues justamente ha ocurrido demasiada información sobre ella, como lo que mencionas. Además del corrido, hay otras cosas más que han fluido, ¿no? En fin, esperemos pronto haya buenas noticias respecto a Nicole y respecto a Sinaloa. Gracias, Marcos Vizcarra, un gusto, gracias por tu tiempo.